Para muchas personas, es difícil aceptar la idea de que en el vasto universo solo exista vida en la Tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, hay quienes rechazan cualquier evidencia sobre la existencia de razas extraterrestres. En este video, te presentaré casos reales de comunicación con extraterrestres, así como relatos de seres que llegaron a la Tierra desde otros mundos y no lo ocultaron. Número 1. Billy Meier. Billy Meier, nacido en 1937, creció como un niño común. Sin embargo, a los 5 años, experimentó su primera visita de extraterrestres. Aunque durante su infancia no le prestó mucha atención, en su adolescencia estos contactos se intensificaron, lo que lo llevó a enfocarse en su desarrollo espiritual y a recopilar información sobre los seres extraterrestres. En la década de 1970, Billy habló públicamente sobre sus comunicaciones con una raza de extraterrestres llamados los Plejaren, quienes, según él, eran muy similares a los humanos porque compartíamos antepasados comunes. Los Plejaren vivían en un mundo llamado Erra, ubicado en una dimensión parte de otra estructura espaciotemporal, separada de la nuestra por una fracción de segundo y a 80 años luz del cúmulo estelar de las Pléyades. Para probar la autenticidad de sus afirmaciones, Meyer presentó una serie de fotografías que mostraban naves espaciales Plejaren. Entre sus pruebas también había imágenes de objetos celestiales, la Tierra prehistórica y su destrucción en el futuro. Según Meyer, los Plejaren no solo le permitían fotografiar sus naves, sino que también lo ayudaban a viajar en el tiempo y el espacio, durante los cuales tomó estas fotos. A pesar de la gran cantidad de pruebas que presentó, la mayoría de la gente no le creyó. La incredulidad se vio reforzada cuando su esposa, después de divorciarse, lo acusó de fraude y falsificación de fotos. Número 2. Betty y Barney Hill. Uno de los casos más famosos en la historia de la ufología es el de Betty y Barney Hill. Todo ocurrió el 19 de septiembre de 1961. Esa noche, los Hill regresaban en su auto de unas vacaciones en Montreal hacia su hogar al sur de Lancaster. Betty notó un extraño objeto luminoso en el cielo. Inicialmente, pensó que era una estrella fugaz, pero al observar que el objeto se movía hacia arriba en lugar de hacia abajo, sugirió detener el coche para observarlo con unos binoculares. Bernay intentó tranquilizarla, diciendo que probablemente era un avión. Poco después, notaron que el objeto parecía estar siguiéndolos, aumentando de tamaño gradualmente. Finalmente, el objeto se acercó tanto a su coche que pudieron ver que no era una esfera, sino un platillo volador. Tras escuchar un sonido extraño, ambos perdieron la conciencia. 2 horas después, despertaron en su coche sin recordar lo que había sucedido, y se dirigieron rápidamente a su casa. Durante un tiempo, ambos sufrieron de dolores de cabeza y pesadillas, lo que los llevó a buscar ayuda de un psicoterapeuta. Bajo hipnosis, descubrieron que habían sido abducidos por extraterrestres, quienes se comunicaron con ellos durante 2 horas, mostrándoles un mapa estelar y explicándoles su origen. Antes de devolverlos a la Tierra, los extraterrestres tomaron muestras de su piel, cabello y uñas. Aunque esta historia ha sido criticada, los ufólogos la consideran una prueba significativa de la existencia de razas extraterrestres. Número 3. Travis Walton. El 5 de noviembre de 1975, un incidente con el leñador Travis Walton cambió su vida para siempre. A las 6 de la tarde, él y sus colegas estaban trabajando en el bosque de Heves, cerca de Snowflake, Arizona, cuando avistaron un objeto luminoso en forma de disco. Travis decidió acercarse, pero al hacerlo, un rayo verde emanó del objeto y lo golpeó, dejándolo inconsciente. Sus colegas, asustados, huyeron en su coche y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no encontraron ni el objeto en forma de disco ni a Travis, por lo que arrestaron a los demás leñadores por presunto asesinato. Sin embargo, una prueba de polígrafo demostró que decían la verdad. Días después, Travis reapareció cerca de Snowflake. Al principio, no recordaba nada, pero con el tiempo, sus recuerdos comenzaron a regresar.
bajo hipnosis, relató que durante su desaparición se había encontrado en una gran habitación y al escuchar sus gritos, 3 humanoides pequeños acudieron a él. Asustado, corrió hacia otra habitación que parecía un planetario, y luego hacia una tercera, donde un ser con casco le ordenó acostarse en una camilla. Le colocaron una máscara en la cara, y Travis perdió el conocimiento, sin recordar qué ocurrió después. Según Travis, los extraterrestres lo llevaron a bordo de su nave para curarlo, tras darse cuenta de que lo habían herido accidentalmente. Esta historia es asombrosa, ya que tanto Travis como sus colegas pasaron la prueba del polígrafo, lo que sugiere que no estaban mintiendo. Número 4. Ninel Kulagina. Ninel Kulagina fue una de las mujeres más célebres de la Unión Soviética, conocida por sus supuestas habilidades extrasensoriales. Su nombre atrajo la atención pública en los años 60 gracias a películas en blanco y negro que documentaban sus extraordinarias habilidades, como mover objetos con la mente, desviar rayos láser y afectar los órganos internos de animales. Kulagina afirmaba haber heredado estas capacidades de su madre. Estas habilidades provocaron un gran revuelo y numerosos institutos científicos, tanto de la Unión Soviética como del extranjero, estudiaron su caso. Algunos incluso creían que Kulagina era representante de una raza extraterrestre desconocida. Con el tiempo, surgieron escépticos que la acusaron de fraude en complicidad con científicos soviéticos. Sin embargo, hasta la fecha, sigue sin confirmarse si sus habilidades eran reales, ya que existen personas con capacidades sobrenaturales, y es posible que Ninel fuera una de ellas. Número 5. Boris Kipriyanovich. Boris Kipriyanovich, nacido en Volgogrado en 1996, sorprendió a sus padres desde temprana edad con sus habilidades excepcionales. A los pocos meses de vida, ya hablaba, y a los 18 meses, leía y dibujaba. Boris afirmaba tener recuerdos de vidas pasadas como piloto marciano durante una guerra nuclear. Según él, algunos marcianos sobrevivieron y se reencarnaron en la Tierra, incluyendo a él mismo. Boris sentía que su misión era advertir a la humanidad sobre los peligros nucleares. Aunque su historia suena a ciencia ficción, su profundo conocimiento del espacio y las civilizaciones antiguas sorprendió incluso a científicos. Tras alcanzar cierta notoriedad, Boris se apartó de los medios y optó por llevar una vida tranquila y normal. Número 6. Elizabeth Clare. La historia de Elizabeth Clare aparece sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, según la propia Elizabeth, todo lo que vivió es real. Su interés por los extraterrestres comenzó a los 7 años, después de que ella y su hermana vieran un extraño objeto brillante en el cielo nocturno. En esa época, había poca información sobre los ovnis, así que no fue hasta los años 50 que Elizabeth se dedicó al estudio de civilizaciones extraterrestres. En 1955, Elizabeth empezó a trabajar en inteligencia y fue enviada a investigar una colina cerca de Johannesburgo, donde los lugareños solían avistar luces misteriosas. Al llegar al lugar, vio una nave espacial en forma de disco con un domo central. Este encuentro fue el comienzo de su conexión telepática con un ser llamado Akon, un científico del planeta Meton. Durante un año y un día, Elizabeth se comunicó telepáticamente con Akon, quien la invitó a visitar su planeta. Elizabeth tuvo la increíble oportunidad de estar en Meton 3 veces, y en la última visita, dio a luz a un hijo de Akon, regresando a la Tierra después. Aunque su historia fue objeto de críticas y burlas, Elizabeth siempre sostuvo que todo lo que relataba era cierto. Número 7. El faraón Akenatón, también conocido como Amenhotep IV, gobernó Egipto desde el 365 hasta el 1349 antes de nuestra era. A Agatón se le considera el faraón más misterioso de todos. Si se observan las esculturas de él, se puede notar que tenía una apariencia atípica en comparación con los demás faraones. No se parecía a un hombre severo, fuerte y poderoso, en cambio, se caracterizaba por una mirada suave, delgadez, caderas redondeadas femeninas y una forma alargada de la cara.
No se sabe si Agatón realmente tenía esa apariencia andrógina o si solo quería ser representado como una figura que combinara tanto características masculinas como femeninas al mismo tiempo. Akenatón fue conocido como uno de los innovadores religiosos más influyentes en la historia de la humanidad. Convirtió a Egipto en una sociedad monoteísta, abandonando el culto a muchos dioses. El único dios para Agatón era Atón, o el disco solar. En su honor, construyó la ciudad de Amarná, pero lo más sorprendente es que Atón describía su conexión con seres celestiales y se consideraba uno de ellos. Además, investigaciones recientes de científicos mostraron que este faraón tenía varias mutaciones genéticas. Los ufólogos creen que fue sometido a experimentos realizados por extraterrestres. El antiguo Egipto estaba envuelto en misterios que aún no se han resuelto hasta el día de hoy. Por lo tanto, no se sabe quién era realmente, un humano común o tal vez un extraterrestre. Número 8. La historia de Anhages es verdaderamente asombrosa. El 30 de noviembre de 1954, mientras dormía en su sofá en Alabama, fue golpeada por un meteorito que se estrelló contra su casa. Afortunadamente, sobrevivió con solo un moretón del tamaño del meteorito. Este incidente la convirtió en la primera persona registrada en ser golpeada por un meteorito y sobrevivir. La probabilidad de ser golpeado por un meteorito es extremadamente baja, aproximadamente de 1 entre 1.6 millones. De hecho, los científicos sugirieron que tenía más probabilidades de ser golpeada simultáneamente por un tornado, un rayo y un huracán que por un meteorito. Ann decidió quedarse con el meteorito y luego lo vendió al Museo de Historia Natural de Alabama en 1955, donde aún se exhibe hoy en día. La radio que fue golpeada también se encuentra en exhibición en el mismo museo. Número 9. El antiguo Egipto a menudo se asocia con civilizaciones extraterrestres. Es difícil creer que las personas que vivieron hace más de 4500 años pudieran construir la pirámide de Giza y luego todas las demás pirámides. Muchas personas todavía creen que los antiguos faraones tenían contactos con extraterrestres y posiblemente ellos mismos eran extraterrestres. Y aquí hay una confirmación de esto. En 1925, el arqueólogo británico Howard Carter estaba excavando la tumba del legendario faraón egipcio Tutankamón. Dentro del sarcófago, encontró no solo la momia del gobernante, sino también muchos objetos valiosos, uno de los cuales era un puñal. Este artefacto fue estudiado por muchos expertos, pero durante mucho tiempo no pudieron determinar de qué material estaba hecho. Recientemente, científicos japoneses de la Universidad de Tohoku finalmente lograron descubrirlo. Resulta que el material del que se hizo el puñal de Tutankamón contenía los mismos elementos que el meteorito Carga, que fue descubierto en el año 2000 cerca de Alejandría. Es probable que el puñal haya sido hecho de fragmentos de este meteorito. Sin embargo, como los antiguos egipcios conocían la tecnología para fabricar armas a partir de material meteorítico, sigue siendo un misterio. Número 10. Hablando de objetos caídos del cielo o hechos por los extraterrestres, estos son algunos de los más increíbles. La piedra de Roswell es un objeto misterioso que ha suscitado gran interés y debate entre los investigadores de lo paranormal, ufólogos y entusiastas de los ovnis. El artefacto se descubrió en la década de 2000 en Nuevo México, cerca del lugar del famoso incidente de Roswell de 1947, cuando un supuesto ovni se estrelló en la región. La roca en cuestión es de un tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una mano, y tiene una forma ovalada con un peso considerable. Lo que realmente llama la atención de la piedra de Roswell es el diseño en su superficie, una serie de grabados geométricos que incluyen un círculo con una línea recta a través, además de otros símbolos complejos que se asemejan a los encontrados en los círculos de los cultivos. Un aspecto particularmente interesante de la piedra de Roswell es su magnetismo inusual. Se ha comprobado que la roca presenta propiedades magnéticas que no son comunes en objetos de su tipo.
Algunos investigadores han señalado que este magnetismo podría estar relacionado con su origen o con su posible propósito, aunque no existe una explicación concluyente al respecto. Estos grabados y su magnetismo han llevado a muchas personas a especular sobre su origen extraterrestre, ya que los diseños parecen demasiado precisos y elaborados para ser obra de la naturaleza o de humanos. Además, el magnetismo inusual de la piedra añade otra capa de misterio a su historia. Sin embargo, la comunidad científica ha expresado escepticismo sobre las afirmaciones de un origen extraterrestre para la piedra de Roswell. Se han llevado a cabo análisis y pruebas de laboratorio para determinar su composición y posible origen, pero no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde la teoría de que la roca proviene de otro mundo. Algunas teorías alternativas sugieren que la piedra podría ser una pieza de arte o un objeto hecho por humanos de una cultura pasada. A pesar de las controversias, la piedra de Roswell sigue siendo un objeto de interés tanto para los investigadores como para el público en general, y su origen y propósito siguen siendo un misterio sin resolver. Número 11. El disco de esquisto. Hallado en los antiguos cementerios de Saqqarah, este disco es notable por su excepcional artesanía y dimensiones. Con un diámetro de aproximadamente 2 a 2,5 pies, su diseño intrincado presenta patrones circulares concéntricos que han intrigado a los investigadores, sugiriendo la posibilidad de ser parte de una tecnología antigua perdida o de un dispositivo mecánico avanzado. Aunque algunos sugieren que podría haberse utilizado para dirigir el agua, la disposición de sus 3 lóbulos no parece apoyar esta teoría. En cambio, parece haber sido parte de un mecanismo giratorio alrededor de un eje central. La artesanía del disco es realmente notable, con delgadas cuchillas o pétalos que se extienden desde el centro, cada uno perfectamente formado y dispuesto simétricamente. Las marcas de quemaduras curiosas encontradas en el disco aún no se han explicado completamente, profundizando el misterio que rodea al artefacto. Algunos especulan que podría haber sido un dispositivo de medición del tiempo, un instrumento astronómico o maquinaria para fines desconocidos. Conectadas al disco hay 3 piezas que se asemejan a partes de engranajes, lo que sugiere un vínculo con una tecnología avanzada. Comparaciones con artefactos de otras civilizaciones antiguas conocidas por su destreza en ingeniería, como el mecanismo de Anticitera, respaldan la idea de un conocimiento de la ingeniería mecánica entre las antiguas culturas. Esta similitud sugiere una posible tradición perdida de tecnología avanzada, planteando preguntas sobre las verdaderas capacidades de las civilizaciones antiguas. Número 12. El pájaro de Saqqarah. En 1898, arqueólogos descubrieron lo que llamaron la tumba de Padi Imen en Saqqarah, Egipto. Dentro de la tumba encontraron una momia rodeada por sus pertenencias terrenales, cuidadosamente dispuestas en una mesa cercana para acompañarlo en el más allá. Entre el habitual conjunto de cerámicas, herramientas y otros objetos funerarios, encontraron algo inusual, un pequeño modelo de un pájaro. Cuando catalogaron este modelo de pájaro, llamó la atención de los arqueólogos debido a su simetría casi perfecta. Las alas del pájaro medían poco más de 17 centímetros y pesaba solo 39 gramos. Curiosamente, el pájaro no tenía pies y sus alas estaban unidas a una ranura en la parte superior del cuerpo, extendiéndose hacia afuera como si estuviera en vuelo en lugar de plegadas hacia atrás, como los modelos típicos de pájaros egipcios. Al estudiarlo de cerca, notaron que el pájaro de Saqqarah tenía alas con forma aerodinámica y sin pintar, excepto por un ojo en un lado. Lo más llamativo era que su cola estaba girada a 90 grados, similar a un estabilizador moderno. A simple vista, parecía un modelo de avión, lo cual era sorprendente, ya que los aviones aún no habían sido inventados en 1898 cuando se descubrió. Al principio, los arqueólogos pensaron que era una representación espiritual y lo guardaron en una vitrina durante 70 años. En 1969, el Dr. Khalil Messia, profesor de anatomía y miembro de varios clubes aeronáuticos, lo identificó como un antiguo planeador modelo. Sus teorías, aunque no respaldadas por pruebas sólidas, sugerían que los antiguos egipcios podrían haber tenido tecnologías avanzadas.
Messia especuló sobre la falta de pintura en el pájaro para ahorrar peso y propuso que su cola vertical actuaba como timón. Aunque su teoría sobre la falta de un estabilizador horizontal carecía de evidencia, afirmó audazmente que el pájaro representaba un avión a tamaño real. Este descubrimiento continúa siendo tema de debate, desafiando nuestras ideas sobre la tecnología antigua. Número 13. La medalla del faraón, Tutankamón y su legado. Tutankamón fue un gobernante egipcio que reinó desde el final de la 18ª dinastía en el 141 a.C. hasta su muerte en el 1324 a.C., a la edad de 19 años. Aunque la fama de Tutankamón palideció en comparación con la de sus sucesores, durante su reinado el joven rey fue elogiado frecuentemente por el pueblo egipcio por corregir las injusticias de su predecesor y reformar Egipto después de que Akenatón lo dejara en estado de agitación. La popularidad global del joven faraón surgió principalmente debido a la exploración europea de las diversas tumbas reales más de 3000 años después de su muerte. La fascinación por Tutankamón, tal como lo conocemos hoy, surgió más de su tumba que del propio rey. Howard Carter, un arqueólogo y egiptólogo inglés, descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, Luxor, en 1922, casi completamente intacta. Estos descubrimientos fueron significativos para los arqueólogos, ya que despertaron un renovado interés por el antiguo Egipto y las maravillas de Luxor, estableciendo a Howard Carter y Tutankamón como nombres conocidos en todo el mundo. Número 14. Piedras de jade con misteriosas esculturas. Los residentes en las periferias de Puebla, cerca de Veracruz, México, encontraron en marzo de 2017 piedras de jade con misteriosas esculturas que parecen representar a seres humanoides con cabezas grandes, semejantes a los extraterrestres grises. Este hallazgo fue reportado en Twitter por el periodista Javier López Díaz de 5 Radio. Las piedras, estudiadas por expertos, presentan grabados que podrían representar un contacto real entre seres de otros mundos y las civilizaciones maya o azteca. La autenticidad de estos artefactos parece confirmarse por la inspección de una cueva cercana, donde se encontraron más restos y petroglifos que reproducen escenas de un encuentro entre seres extraterrestres y culturas prehispánicas. En las piedras documentadas se pueden ver varios diseños esculpidos, incluyendo naves espaciales y seres parecidos a los extraterrestres grises. Una de las piedras muestra una nave espacial con un ser sosteniendo un objeto oval y un jefe prehispánico con una espiga de maíz. Los descubridores llamaron a estas piedras piedras del primer encuentro. Los investigadores sugieren que los antiguos lugareños habrían tenido contacto con extraterrestres y lo documentaron a través de los grabados en las rocas. Héctor Pavón, encargado de la seguridad del equipo, afirmó: "Son naves extraterrestres y más que nada nos están enseñando que los extraterrestres tuvieron contacto con los mayas, dialogando y haciendo intercambios". Número 15. El obelisco inacabado. En las canteras de Asuán se encuentra un obelisco inacabado hecho de granito que podría cambiar nuestra visión del mundo egipcio antiguo. Los egipcios tallaron 3 lados antes de abandonarlo debido a una grieta en el granito. Este misterio ha desconcertado a los historiadores, quienes se preguntan cómo se tallaron y transportaron estas estructuras de un solo bloque de piedra. Aunque nunca se completó, el proyecto ha proporcionado información valiosa sobre las técnicas de albañilería egipcias antiguas.